buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestro segmento Organizando las Finanzas a través de la tecnología. Jorge, ¿cómo estás? Vamos, Emilio, ¿cómo te sientes? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Un saludo muy especial para nuestros seguidores de la pantalla chica y por supuesto a nuestros seguidores de nuestra cuenta de YouTube y nuestra cuenta de Twitter, @EnfocoRD. Y nuestro correo, para los que quieran comunicarse con nosotros y tener algo. EnfocoRD@gmail.com. Y en Twitter también, @EnfocoRD, donde nosotros posteamos nuestros videos, aparte del canal, obviamente también. Tenemos un canal allá en YouTube. Que lo ponemos disponible para que sea de su completo uso y le ayude en sus quehaceres de la vida. Cómo organizarse. Correcto. Jorge, está en la palestra pública el tema que ha estado debatiendo el CONEP y el Banco Central. Por un lado, el CONEP defendiendo de la situación con el sector formal y por otro lado el Banco Central indicando que el sector informal, las personas que trabajan en este sector tienen un mejor ingreso que el empleado promedio de la empresa privada. Me llama mucho la atención cuando tú dices que ellos están... Uno lo oye, ellos debatiendo el tema, y es como si uno quisiera tener la razón y el otro también. Yo creo que ahí lo que hay una oportunidad muy importante para el sector o para el país. Hay una oportunidad porque tenemos demasiados ciudadanos que de algún modo o por alguna situación que vamos a estar viendo en el transcurso del programa, se han ido por la parte informal. Han preferido estar en el área de empresas informales, y cuando hablamos de formar e informar son las empresas que están reguladas a través de la DGI y las demás instituciones del Estado que son requeridos. Tienen cédula, vamos a decir. Tienen lo que le llaman el RNC. Y las que son informales son esas empresas que no facturan con comprobantes, no reportan a la DGI y demás. Entonces, la diferencia entre formar e informar es eso. El tema lo vamos a estar mencionando, o esos términos lo vamos a estar usando muy a menudo en el programa de hoy, y queremos que usted esté claro en eso. Pero igual, el sector informal ha crecido demasiado, Ramón. Ha sobrepasado ya lo que es el sector formal, y se dice que el sector informal es el que mayor ingreso genera en el país. Entonces, yo creo que hay mucha oportunidad que el gobierno y el CONEP tienen que llegar a un acuerdo y saber que aquí lo que hay oportunidades para mejorar el proceso. Sí, el CONEP justamente está haciendo o sometiendo una reforma al Código Laboral porque ellos establecen o ellos dicen, ellos sustentan que el crecimiento de la informalidad en el mercado dominicano justamente se debe a las trabas que tiene el sector empresarial. Son muchas las cargas que tiene. Ellos apuntan que por cada empleado la carga laboral en el primer año es un 69%. Es decir, que del salario que le pagan al empleado, el 69% tiene que ver con carga laboral. Ahora, esa carga laboral no quiere decir que nuestros empleados estén bien pagados, no para nada. El hecho de que el empleador tenga que buscar mucho dinero para poder tener un empleado se debe a que tienen que pagar seguridad social, tienen que hacer una reserva de la cesantía y un sinnúmero de cosas que hacen difícil que el empresario pequeño, mediano y grande pueda subsistir en un esquema tan voraz. ¿Y qué decir cuando hay una demanda a un empresario de una pequeña empresa? Cuando un empleado bajo alguna condición le pone una demanda, eso es casi tirar a la empresa a la quiebra. Pero tú tienes que pensar en lo siguiente, ese punto que tú acabas de mencionar, está bien siempre y cuando el empleado lleve una litis legal con el empresario directamente, pero tú sabes qué está pasando, que esas personas que son, digamos, ex empleados, venden sus casos a abogados que se aprovechan. Y lo peor es que le pagan ni siquiera a precio de vaca muerta. Y ese abogado que tiene un conocimiento de causa, que está preparado, que se le salen por aquí los cormillos. Lleva la situación. Y están llevando a muchas empresas pequeñas, Ramón, a tener que cerrar, quebrar. Claro. Entonces yo creo que el gobierno y el CONEP ahí tienen que llegar a un acuerdo. Entonces, ¿y qué está pasando? El CONEP dice, mira, por cada empleo formal que el sector privado está creando, se crean 14 en el sector informal.
la relación es muy alta. Demasiado. Es que el crecimiento del informal ha sido CONEP, sí, se separó por mucho del sector formal. El CONEP indica que en los últimos 12 años, solamente ellos han podido... Del 91 hacia el 2013. Del 2001 más o menos. Solamente ellos han podido aportar como nuevos empleos 48.000 empleos en esos 12 años. Estamos hablando de aproximadamente 4.000 empleos anuales. ¿Qué te dice eso? Que posiblemente el crecimiento que actualmente tenemos de la mano de obra se debe a un sector informal. Estamos hablando de aproximadamente, Jorge, de un 65% del sector informal que ha crecido. ¿Qué te deja dicho eso? Que una persona que está trabajando formalmente y sale de esa empresa, por lo que sea, sale con su cesantía, se va al sector informal, y lo que va a hacer es que esa persona va a estar operando sin ninguna de las protecciones legales que le da el Código Laboral y no está aportando al Estado en la medida que amerita el Estado poder recaudar fondos. Por eso el tema de elevación de impuestos, aparte de las empresas legales que lo hacen, pero por el lado del informal, el Estado deja de percibir mucho dinero. El tema del poco capital y todo lo que demanda, porque por ejemplo la DGI, el tema del anticipo para una gente que se quiera formalizar, eso le da a cualquiera, Ramón. Tú muchas veces, si le facturas al mismo gobierno, por ponerte un ejemplo, le factura a un sector privado, muchas veces tú tienes que descapitalizarte por adelantado para tú percibir luego el pago de la factura. Entonces muchas empresas pequeñas no tienen capital para eso, entonces las condiciones a lo mejor a ellas no le ayudan. Y tú hablabas de la gente que pierde su trabajo y se va con la cesantía. Hay otros que no tienen ni siquiera la cesantía para hacerlo y tienen que irse a alquilársele a un informal. ¿Y qué te decimos de esos jóvenes que están entrando que salen de las universidades y que están cumpliendo mayoría de edad ahora? ¿Dónde se están empleando? En ningún sitio. En ningún sitio. Tú sabes que justamente del total de desempleados del país, los jóvenes representan el 31%. 32%. Más o menos un 32% de la población. Por eso que tú dices, estamos preparando jóvenes y esos jóvenes no pueden insertarse en el mercado laboral por una sencilla razón, no tienen experiencia. No. ¿Y cómo carajo van a tener experiencia si usted no le da la oportunidad? Y el tema del primer empleo es un tema que se ha venido debatiendo hace mucho tiempo también. Ese es uno de los speech de las promesas de campaña de Pero ahí es lo que me llama la atención de la reforma. La reforma va muy de la mano con con el tiempo que toman las embarazadas cuando dan a luz. Del tema de la cesantía. Ponerle un tope también. Del tema de la cesantía. Y algunos temas que cuando las personas lo ven, por así decirlo, los empleados lo ven, dicen, pero esto a mí no me ayuda en nada, al contrario, esto me está desayudando. Tenemos de un lado lo que son los pequeños empresarios, que necesitan de algún modo sobrevivir, pero del otro lado tenemos el empleado, que quiere también tener ciertos servicios, ciertas condiciones laborales, que hoy en día se le están tratando de quitar. Entonces, el tema del horario extendido también, un tema que quieren, o no horario extendido. Sí, no es llevar a 48 horas laborales. Sí, pero también quieren poder manejar el tema del horario. Entonces, tú tienes un trabajo formal y tú tienes que trabajar una semana en la mañana, una semana en la noche. Eso es complicado cuando quieren, tú sabes, como que entonces, yo creo que este tema ahí es muy controversial. Le falta mucho por llegar a un nivel de madurez, pero creo que hay muchas oportunidades que pueden beneficiar a los dos sectores. Hay muchas oportunidades, más considerando, Jorge, que en muchos de los casos del empleado que trabaja en una empresa, el sueño de todo individuo es poder independizarse en algún momento. Entonces, si el Estado no le provee las condiciones a esa persona que quiere emprender, a ese emprendedor, ¿verdad? Es muy difícil que se vuelva un emprendedor con todas las trabas que le representa y los retos que le representa el sector. Mira, yo venía escuchando en el CONET y es sorprendente, ellos dicen que muchas de las personas se mantienen en el sector informal y hablaban de que hoy en día el salario mínimo que se está pagando en muchas empresas o el salario mínimo y lo que pagan muchas empresas es menos que lo que gana una persona con las mismas condiciones y con los mismos niveles de educación que está en el sector informal. Eso es un debate que tiene el CONE y el Banco Central. Pero la realidad es que muchas personas, Ramón, que tienen su trabajo, que tienen un ingreso que no es demasiado bueno,
aunque se está sacrificando para estudiar, tienen que, luego que salen de su trabajo, moverse a trabajar 3 y 4 horas para poder compensar, porque realmente el salario es muy por debajo. El pluriempleo. Entonces, eso es un número que también lo están contabilizando. Y al final, ¿qué es lo que las personas tenemos que hacer? Tenemos que buscar opciones. Entonces, si a uno le dieran las condiciones simples de uno poder regularse y uno poder tener, si percibo un salario adicional, tengo que reportar a la DGI. Sí, pero después que recibí mis ingresos, a lo mejor una buena opción, no tiene que hacerlo antes. Si me formalizo, tengo que tener hasta un contable que me esté llevando la contabilidad del negocio. Entonces, son como que muchas trabas que le complican el proceso desde el punto de vista de este humilde servidor a una persona que quiera tener todas las leyes de la ley y pagar sus impuestos al gobierno como debe de ser. ¿Cómo se relaciona esto, Jorge, con nuestra esencia como segmento, que es organizar las finanzas? Bueno, tiene mucho que ver, porque va a depender de cómo usted pueda administrar sus ingresos a partir ya sea de un empleo formal o en el sector informal. Sí, que nosotros no apoyamos el tema del sector informal. Ojalá que todo el mundo se regularice, claro, pero la realidad es otra. Y las sociedades avanzan mucho más cuando tú tienes un sector que está aportando a que crezcan. Y de algún modo tú obligas que el gobierno cumpla en la misma medida, porque si tú estás aportando, el gobierno de algún modo tiene que resolver. Y yo creo que la educación es un factor para mí esencial en todo esto, porque que el salario sea bajito, que el salario no sea suficiente, que tengan que buscar ingresos adicionales, claro, eso es complicado, pero yo creo que la gente lo que tiene que preocuparse mucho por el tema de la educación. Nosotros somos un país que ha venido superando el tema de la educación, que ha venido capacitándose mucho, pero hay que igual mover un poco el tema de cómo organizo mis finanzas, cómo yo con lo que tengo trato de hacer lo que puedo, y si tengo que buscar ingresos adicionales, ya lo hemos dicho en programas anteriores, identifique qué usted puede hacerle, qué usted le puede ofrecer al país, a su sector, al círculo que usted pertenece, y en esa misma línea pues empiece a ofrecer un servicio. Si debe formalizarse como empresa y tiene las condiciones, pues hágalo, que los beneficios son buenos. La informalidad son mucho mejores que la informalidad, porque le va a permitir llegar a sectores que posiblemente operando bajo la informalidad no va a poder llegar. No solamente el Estado, no solamente el gobierno, como tú apuntas, Jorge. Si tú vendes un servicio, un producto, un servicio, y tú quieres llegarle a otro empresario, a otra empresa que pueda consumir lo que tú produces, si tú no tienes formalmente una organización creada, no hay forma de que tú le llegues. Entonces vas a estar viviendo del cheleo, vas a estar viviendo de lo que te entra de ese día a día, y no vas a poder pensar, inclusive si es un producto exportable, en exportar. No, y en esa misma línea, muchas personas dan un servicio muy bueno, tienen una calidad muy buena en los productos que fabrican, pero muchas veces el no tener una visión más clara de hacia dónde pueden llegar, el proyectarse, no le permite a ellos salir del chele a chele, o sea, de ese menudeo. Entonces, muchas veces es bueno tener visión, es tener una visión clara y ¿por qué no? Vamos a formalizarnos, vamos a hacer las cosas formales, y de algún modo la presión le llegaría al gobierno y el gobierno va a tener que dar las condiciones que requiera el tema de las empresas pequeñas, y ya está tratando de ayudar muchísimo, o sea, se ha avanzado mucho. Se ha avanzado, pero tú sabes que el propio Estado contribuye a la informalidad. Sí. Ellos tienen una banca solidaria que está bien, ayuda a personas que tienen muy micro negocios informales, que no hay forma de regularlo. No hay forma de que puedan acceder inclusive a la banca, porque no está formalizado. Que esa es otra de las cosas a la que el empresario informal no puede acceder, a la banca, porque la banca te va a exigir una serie de requisitos que tú no vas a poder cumplir. Entonces, la banca solidaria justamente está incentivando eso, y yo pienso que tenemos que cambiar el modelo, tenemos que cambiar ese modelo asistencial por un modelo productivo. Hay que primero enfocarse en la educación de las personas y identificar qué es lo que saben hacer, y por ahí ayudarlo y después darle un capital. Claro. Yo creo que por ahí hay que irse. Y estoy de acuerdo con el tema de que el gobierno ha venido incentivando el tema de la informalidad con los préstamos que se le han hecho a las personas. Hemos llegado, Jorge, al final de nuestro segmento. Nos estaremos encontrando nuevamente la próxima semana, en 3 a la semana, ¿no? Y nuestro segmento Organizando las Finanzas a través de la Tecnología. Se despiden ustedes, Jorge Martínez y Ramón Emilio Gómez. Hasta la próxima.
Muy pronto, algo nuevo va a suceder por aquí.